Vamos a cambiar rotundamente de tema, nos vamos a ir a la ciudad de Córdoba, ya que allí funciona Colsecor. Recuerden, es una cooperativa de segundo grado que integra también la Cooperativa de Electricidad del Dorado, que es propietaria de este canal de televisión. Alberto Calvo es integrante de Relaciones Institucionales de esta fundación Colsecor. ¿Con quién vamos a conversar para que nos hable acerca de esto que le decía al principio del programa, el relevamiento del precio, una tarea que están desarrollando en todo el país y que nos va a permitir conocernos entre los argentinos y ver las diferencias que hay en algunos productos importantes, primarios? Omar Peralta, Calvo lo saluda desde El Dorado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Omar? Un gusto saludarlo. Pero igualmente un gusto a la distancia. Coméntenos qué es en principio la Fundación Colsecor para ir entrando en tema y esta tarea de relevamiento que ustedes están realizando. Bueno, la Fundación Colsecor, Omar, nació en el 2018, producto de la experiencia de la integración cooperativa que venimos desarrollando desde hace 25 años como Colsecor, como entidad de integración cooperativa, como vos lo señalabas, con la Cooperativa El Dorado, que forma parte de nuestra vida institucional a lo largo de más de 2 décadas. Hace 2 años se decidió desde la integración cooperativa constituir un nuevo ámbito institucional que lo conformamos realizando la Fundación Colsecor, de la cual es presidente honorario el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica. Ajá. Y conforma el Consejo de Administración, también es conformado obviamente por la dirigencia cooperativa representativa de la integración, que en este momento llega a prácticamente casi 300 localidades de la Argentina y estamos presentes en 20 provincias de nuestro país. La Fundación Colsecor se propuso un proyecto institucional que esté abocado a crear condiciones de desarrollo comunitario en las cooperativas en las cuales se encuentran nuestras asociadas. Para ello comenzamos a delinear el proyecto en términos de necesidades que nos parecían clave. Entre ellas, la fundamental tenía que ver con constituir un proceso de organización de la información de nuestras comunidades, dada la dificultad que había en el procesamiento de la información, que de alguna manera describa de modo claro las realidades de nuestros pueblos. Hicimos un proyecto que comenzó a pensarse en términos de infraestructura económica como una primera experiencia, este relevamiento social comunitario, pensando en aquello que pueda describir de modo informativo cuál es la realidad, cuál es la composición de la infraestructura económica productiva que viven nuestros pueblos. Para ello, esto fue el primer estadio en el recorrido de la experiencia, que lo hicimos con 12 localidades, y en el segundo módulo de experiencia avanzamos con la construcción de este relevamiento social comunitario para que pueda trabajar sobre las dimensiones de la educación, la salud, la educación y el deporte, básicamente en este 2020. Esto lo estamos haciendo con las primeras 12 cooperativas que hicieron el relevamiento de infraestructura económica el año pasado. Se sumaron muchísimas cooperativas a este segundo tramo en el 2020, entre ellas la Cooperativa El Dorado, que realiza, en este caso, la infraestructura económica que hicieron parte de la experiencia aquellas 12 cooperativas que te describía inicialmente. Sí. Este trabajo lo estamos haciendo ya en 8 provincias y la integración colaborativa ya alcanza a 53 localidades de la Argentina, que van desde Bariloche, en Río Negro y la Patagonia Argentina, hasta La Quiaca, en la provincia de Jujuy, con las cooperativas de Misiones, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba. Así que una riqueza informativa importante la que se va logrando, porque de esta manera podemos presentar los informes de cómo se componen estas realidades comunitarias. Bien. ¿Esto qué va a permitir, Omar? Sí. Va a permitir poder organizar proyectos
para la comunidad de una manera más consolidada a partir de una información real. Y por otro lado, nos permite también dar visibilidad a estas realidades comunitarias en una Argentina federal que muchas veces no deposita sus miradas en las pequeñas y medianas comunidades de nuestra Argentina profunda, y es necesario para ser parte de una agenda que pueda incorporar como en el proyecto de nación los desarrollos comunitarios que nosotros creemos que son clave, porque si hay un proyecto de país federal, efectivamente, este es el que produce el cooperativismo argentino. Sí, Y en ese marco tenemos que potenciar las condiciones de nuestras comunidades para que nuestro cooperativismo también tenga futuro. Alberto, y la pregunta ahora es, en este relevamiento entonces de precios, ¿cuáles son los productos que se están relevando? Ahí incluimos a la Ciudad del Dorado en esta tarea, ¿no es cierto?, como recién mencionaba. ¿Y qué diferencia podemos ver en esa Argentina tan heterogénea, ¿no es cierto?, en cuanto a costumbres y aquí puntualmente en cuanto a precios por la mercadería que se consume. Sí, además de todo el trabajo que te mencionaba al comienzo, está esto que vos me señalás en la pregunta, Omar, que tiene que ver con el reporte de precios. Esto lo comenzamos a hacer el año pasado y ahora ya de manera sostenida en estas 53 localidades, en las cuales hacemos un reporte de precios sobre 15 productos básicos que son parte de la economía, si se quiere, más doméstica, que tiene que ver con los consumos naturales, que es el kilo de yerba. No puedo mencionar primero la yerba, tan propia cultural de ustedes y de toda la Argentina, por supuesto, también. El kilo de azúcar, el kilo de distintas proteínas animales, como puede ser el pollo, el kilo de nalga o el kilo de vacío. Es decir, elementos que son referenciales de la canasta básica de alimentos de la Argentina. Lo recortamos a 15 productos incluimos además el litro del combustible que es en este caso básicamente el elemento de energía propio, que difiere notablemente también muchas veces en las regiones, ¿no? El precio de la nafta, del gasoil. Así que esto nos da una realidad, como bien vos señalabas, una realidad muy diversa, de profundas asimetrías, y te diría como dato relevante, Omar, lo que surge es una enorme dificultad de presencia de lo que se conoce a nivel país como los precios cuidados, por ejemplo, que claramente es una realidad de las góndolas, te diría, de la ciudad de Buenos Aires, de algunas ciudades grandes de la Argentina, pero que tiene una baja aparición en las pequeñas y medianas comunidades de nuestra Argentina profunda. Porque ahí es el elemento que nos permite constatar que aquello que habitualmente decimos Argentina es un país federal desde lo constitucional, pero desde las realidades propias de la vida cotidiana de nuestra ciudadanía nos damos cuenta que en estos puntos aparece claramente que aquello que se elabora pensado para el país, efectivamente sucede a pocos kilómetros de la Plaza de Mayo, por decir un punto geográfico reconocible por todos los argentinos. Así que esta disparidad, esta diversidad que vos reconocés en el informe, es una realidad que nos permite a nosotros trabajar para ver de qué modo se puede resolver condiciones para que haya una integración, en este caso de una política pública, para que aparezca en las góndolas del mercado del Dorado, en el mercado de Puerto Rico en Misiones, de tantos pueblos fuentes de la provincia de Santa Fe, Bariloche en Río Negro y tantos otros, ¿no? Así que este es un elemento clave.
Claro, por lo que mencionaba Alberto, nosotros Precios Cuidados solo lo conocemos por los canales de televisiones nacionales, porque acá no existe y no existió nunca desde que lo implementaron. Y estaba mirando, y quisiera que nos aporte más datos, porque del informe del mes de agosto surge que, por ejemplo, el caso de El Dorado es una de las localidades que tiene precios los más caros del país, está como en el top 10 ahí, de esas 53 localidades Sí, relevadas. bueno, básicamente también lo que se puede leer del informe como desprendimiento, si se quiere, conceptual, ¿no? Ujú. Es de qué modo se convierte en gravitante en los costos y en las distintas, y cómo aparecen en las distintas regiones y comunidades, aparece un costo gravitante que es el de la logística, Omar. Sí, 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 Porque claro. así claramente aparece que hay una enorme concentración de no solamente de las decisiones de cómo se estructura la economía en los grandes centros urbanos y de distinta manera en las pequeñas y medianas comunidades y bien alejadas, sino también los centros de logística se posicionan en gran medida en los grandes espacios metropolitanos. Y no hay centros de logística que permitan, que favorezcan una logística más accesible para que no tenga un impacto en la dimensión del costo de los productos. Así Mm. que esto es tanto para muchas veces la economía cercana, donde justamente lo podemos ver de una manera con mucha dificultad, ¿no? Sí, sí. Bien, vamos a estar entonces como, esto es como una introducción a una tarea tan grande como la que está llevando adelante Colsecor, así que me gustaría mantener este contacto para ir ilustrando, digamos, al interior también de la Argentina sobre lo que ustedes están relevando. Lo que sí se observa, como decía, esta situación logística, a nosotros nos consta, obviamente, por la distancia que estamos de los grandes centros urbanos, y además también Misiones está trabajando desde hace un tiempo con la idea de que aquí, como consecuencia de la frontera que tenemos tan cerca, también tengamos una diferencia impositiva importante respecto del resto de la Argentina. No sé si se va a dar, esto siempre es una discusión muy difícil de encarar con la nación, pero por lo menos estamos en ese proyecto con la idea de hacerlo un poquitito más equilibrado, si se quiere, esas grandes diferencias que hay en el interior del país. No sé si usted la bien, porque como está un poco más en el centro, por ahí a lo mejor no le llega con tanta crudeza como si nos llega a nosotros aquí en la periferia, ¿no? Sí, se trata de armonizar las variables Ujú. de la estructuración en general de la vida institucional argentina y que tiene que ver también con lo económico, ¿no? Y en este punto para nosotros es clave, Omar, desarrollar proyectos de fuerte visibilización de nuestras comunidades Ujú. y particularmente de nuestras entidades cooperativas porque también dentro del trabajo institucional, permitime unos segunditos, Sí. te quiero contar que hemos desarrollado este año, justo en la mitad del año, en la semana que tuvo los últimos días de junio y los primeros días de julio, desarrollamos una encuesta de bienestar comunitario en la Argentina. Y arrojó datos sorprendentes, no tanto para los que pensamos en esta Argentina profunda comunitaria, como El Dorado, en el cual usted vive, pero sorprendente desde el punto de vista de determinados elementos que nos parecen clave evaluar. Por ejemplo, en la encuesta de bienestar crecía notablemente en las pequeñas y medianas comunidades el Ujú. bienestar de las personas en el lugar en el que vivían por Sí. sobre aquellos que vivían en los grandes centros urbanos, en los grandes conurbanos, que ya no solamente es el conurbano bonaerense, sino también el conurbano cordobés, Ujú. el conurbano del Gran Tucumán, del Gran Mendoza, Sí, del sí. Gran Rosario, ¿no? Y este bienestar comunitario tiene que ver con elementos que funcionan muy bien, que son producidos por la sociedad civil, que generan condiciones de inclusión, de integración social mayor que los grandes centros urbanos. Así que en algún momento vamos a conversar de ¿Cómo no? esto que implica el bienestar comunitario
porque allí hay una posibilidad interesante para que muchas personas evalúen distintos lugares para desarrollarse productivamente con sus familias, con su vida profesional, Sí. con su vida empresaria, porque existen condiciones muy favorables en nuestras comunidades, porque además en nuestras comunidades se está desarrollando un proceso de fuerte inversión de infraestructuras de comunicación. Y hoy, como bien sabés, la comunicación nos permite trabajar de distintos lugares y ha cambiado el paradigma también productivo en este sentido. Sin duda, un desafío y un interesante tema para que podamos volver a comunicarnos. Alberto, un gusto esta charla, ¿eh? Gracias por la comunicación y por ilustrarnos sobre lo que está pasando también en otros puntos de nuestro país. Un placer para nosotros, a disposición. Un abrazo grande para ustedes. Muy amable. Alberto Calvo, Relaciones Institucionales de la Fundación Colsecor, anunciándonos esta tarea que está desarrollando en 8 provincias, como decía, 53 localidades. Nosotros nos concentramos ahora en el relevamiento de precios y ahí observamos cómo El Dorado es una de las localidades más caras de estas 53 que están siendo relevadas. Y tiene que ver, como decía, por las distancias de los grandes centros urbanos en donde, por supuesto, se genera todo aquello que consumimos. Por eso ahí radica esta idea general que tenemos en la provincia de Misiones y que hay que seguir abrazándola y sobre todo acrecentándola, que es la de la soberanía alimentaria. Es decir, poder nosotros producir aquello que consumimos para que lo tengamos mucho más cerca y no tener que depender de esos grandes centros que están a muchos kilómetros de distancia y por supuesto encarece la logística su traslado. Lo que se está relevando es leche, aceite, harina, yerba mate, azúcar, también lentejas, huevos, pan, lechuga, manzana, papas vacío, nalga, pollo y le sumamos, como decía, nafta, es decir, combustible, para tener una idea y comparar lo que está pasando en el resto del país.